Hola a todos y bienvenidos a este vídeo dedicado al problema de la seguridad. Si pensamos en el concepto de seguridad fuera del contexto informático, entre las muchas definiciones que podemos dar, vemos que lo podemos asociar a la preocupación de que poseemos algo de valor que es importante para nosotros, como puede ser un recurso o un activo, y que de alguna forma se ve amenazada por alguien o algo, de manera que deseamos protegerlo de que corra algún riesgo. Como vemos, esta definición del mundo real es bastante sencilla de traducir al mundo de la informática. En este vídeo hablaremos de los elementos que definen la seguridad y veremos cómo configuran el problema de la seguridad. Hablaremos de conceptos como los ataques, las amenazas, las vulnerabilidades, los recursos activos, los mecanismos de defensa y los exploits que utilizan los atacantes para lograr romper nuestras defensas y aprovecharse de las vulnerabilidades. Pero primero lo que debemos pensar es por qué la seguridad informática se ha convertido en un elemento tan relevante hoy en día. Internet está cada vez más presente en nuestras vidas y de hecho no ha pasado desapercibido en las empresas y en las administraciones públicas. Cada vez es más frecuente que podamos hacer la compra, pedir cita al médico o solicitar un certificado desde nuestras casas a través de Internet. Cada vez son más las organizaciones que ofrecen sus servicios en la web y confían gran parte de los procesos de negocios a sistemas informáticos. Es evidente que este hecho hace que tengamos un punto de acceso a los recursos y sistemas críticos que resulta sumamente atractivo para los ciberdelincuentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas circunstancias no solo afectan a las empresas. Fijaros en la transparencia y veréis una gran cantidad de servicios famosos. Twitter, PayPal, Facebook, Amazon, eBay, el servicio de videojuegos de PlayStation. Seguro que os ocurren cientos de empresas que utilizáis al diario a través de la web, en las que os habéis registrado y habéis proporcionado parte de vuestros datos personales. Estas empresas gestionan grandes ficheros de datos de usuarios y a través de los ataques que puedan sufrir ellos nos vemos afectados nosotros. Si queréis saber más acerca de los ataques que ocurren cada día en las diversas empresas, podéis visitar esta página web que tenéis en la transparencia. En ella tenéis una visualización que engloba todos los ataques realizados sobre datos desde 2004. Todos estos ataques, además, los podéis filtrar por diversas organizaciones o por el forma de ataque. Por ejemplo, MySpace se liberaron 164.000 registros de datos. El mismo hacker que había utilizado datos de LinkedIn también tiene datos de MySpace. Podéis hacer clic si os interesa uno de los casos y ver el informe original. Como veis, podemos encontrar gran cantidad de situaciones, no solamente empresas de redes sociales, sino bancos, información sobre elecciones en países como Filipinas, etc. Con lo cual, como vemos, cada vez son más los sistemas implicados en estas situaciones y por ello la informática ha pasado a ser uno de los grandes temas de conversación y de estudio hoy en día en los sistemas informáticos. Luego, ¿qué es la seguridad? Es decir, ¿cómo podemos hacer que nuestra organización esté segura? ¿Cómo vamos a poder proteger nuestra organización? Bueno, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuáles son los riesgos que tiene nuestra empresa o nuestra organización? Esta pregunta se le intenta dar respuesta mediante lo que se conoce como análisis de riesgos. Un análisis de riesgos básicamente va a intentar dar respuesta a estas cuatro grandes preguntas. Lo primero, ¿qué recursos y sistemas son críticos para nuestra empresa? ¿Qué activos son importantes y debemos protegerlos? No todos los activos son igualmente importantes. A lo mejor que la impresora deje de funcionar un par de días no es tan importante como que el servidor de ventas caiga. La segunda cuestión es quién puede estar interesado en atacar los sistemas. Es decir, en caso de que ocurra un ataque, que un sistema deje de funcionar correctamente, o una información sea modificada o robada, ¿quién puede obtener beneficio de este incidente? La tercera pregunta es ¿cómo nos atacan? Es decir, en nuestro sistema, ¿qué posibles puntos de acceso tiene? ¿Qué vulnerabilidades existen?
Y la tercera pregunta es, bueno, ¿y si nos atacan, qué perdemos? Es decir, ¿perdemos dinero? ¿Podemos tener problemas legales? El análisis de riesgo lo que intenta es responder a estas 4 preguntas de forma ordenada. Y es un poco lo que vamos a ver en esta unidad, porque respondiendo a estas 4 preguntas vamos a saber cuál es el riesgo de nuestra empresa y qué es la seguridad para nuestra empresa. Así que vamos a empezar por la pregunta más evidente, que es ¿quién quiere atacarnos? ¿Vale? Las personas o las entidades que tienen interés en que un ataque tenga éxito en nuestra organización se conocen como agentes de amenaza. Dentro de los agentes de amenaza vamos a distinguir 2 grandes grupos. Internos, que son personas que pertenecen a la organización, es decir, el ataque va a venir de los ordenadores o de los equipos dentro de nuestra organización, y externos. Son personas que no guardan relación profesional con nuestra organización y bueno, pues van a tener diferentes motivaciones. Dentro de los internos pues vamos a poder encontrarnos con 2 grandes grupos, empleados descontentos con su situación actual, bien porque la empresa pues, consideran que no les ha tratado de forma adecuada, o bien pues por problemas personales, y entonces van a intentar sabotear de algún modo nuestra empresa. El segundo grupo siguen siendo empleados, pero en este caso son inconscientes de que están poniendo en riesgo la empresa. Imaginemos pues el típico usuario de un equipo que trae un pendrive de casa con unas fotos del fin de semana que quiere enseñar a sus compañeros, lo conecta al ordenador de la empresa y a lo mejor en ese pendrive pues se encuentra algún tipo de malware que se disemina por la empresa, o un empleado que recibe un correo a lo mejor de naturaleza profesional, pero que no escanea los adjuntos, y en ese momento pues a través de esos adjuntos se instala un malware en la empresa. Desde el punto de vista externo vamos a encontrarnos con 3 grandes grupos, digamos, de agentes de amenaza. Por un lado vamos a tener los cibercriminales, que intentan obtener un beneficio económico de los datos sensibles de la empresa. Por otro lado vamos a tener un grupo que en la actualidad ha cobrado gran fama en la prensa, que se llaman los hacktivistas. Son hackers o atacantes que van a intentar parar la actividad de nuestra empresa, bien porque las actividades realizadas por nuestra empresa no concuerdan con sus valores éticos, o morales o culturales. ¿Vale? El tercer grupo, que también gracias a diversas situaciones actuales pues ha cobrado protagonismo en la prensa, son países contrarios, es decir, bien porque se desean obtener beneficios políticos o bien por espionaje internacional, pues se permite el ataque a sistemas de organizaciones o a sistemas gubernamentales. Si tenéis curiosidad por saber cuánto costaría o cuáles son los beneficios de un cibercriminal, ¿vale? Tenéis un enlace en la transparencia que nos lleva a este informe. Es muy interesante, está en inglés, pero habla un poquito de bueno, pues, los datos que los hackers, los cibercriminales, buscan con relación a la información bancaria de los usuarios. Para que veáis un poco el precio, os resalto esta línea en el que los datos bancarios de una persona de la Unión Europea en el mercado negro, en la web profunda, tienen un valor de entre $35 y $60. Es decir, estamos hablando de muy poco dinero, el acceso pues, a todas nuestras tarjetas de crédito. Un perfil completo varía entre los $30 y los $125. Es decir, si estáis viendo el robo de la información bancaria de los usuarios en el mercado negro, existe un mercado negro que las vende, y además, pues, para que veáis, pues, los precios tampoco son muy elevados. Cuando hablamos de los atacantes, generalmente vamos a hablar de la palabra hackers, ¿vale? Un hacker se va a considerar un experto en aspectos técnicos relacionados con la informática y la seguridad. El término hacker como tal pues no nos da mucha información, es decir, tenemos que valorar los atacantes no solo por el objetivo que tienen contra nuestra empresa, sino por el nivel de conocimiento que tienen a nivel técnico.
Dentro de la palabra hackers, hoy en día pues, existe mucha controversia y se dividen sobre todo en 3 grandes grupos. Los que consideran white hat son personas interesadas en aprender el funcionamiento de las cosas, de manera que generalmente sus objetivos y su motivación son son constructivas, es decir, son de informar sobre las posibles vulnerabilidades que existe el sistema, no tienen intenciones malévolas o beneficiosas, sino simplemente informar de que bueno, pues en este sistema existe esta vulnerabilidad y hay que arreglarla. En el otro extremo están los hackers black hat, son aquellos cuya finalidad es destructiva, es decir, tienen un claro objetivo económico, político, activista, es decir, el objetivo es dañar a la organización a la que están atacando. No están motivados por el aprendizaje sobre esos sistemas, sino sobre pues realizar el mayor daño posible. Entre medias existe la corriente de Grey Hat, son aquellos casos que eventualmente traspasan los límites entre ambas categorías, es decir, pueden tener temporalmente un comportamiento de White Hat, pero en algún momento pasar a Black Hat. Aparte de estas intenciones, también nos vamos a encontrar con grandes términos debido a los conocimientos técnicos. Por ejemplo, un hacker newbie es un hacker con pocos conocimientos informáticos, ¿no? Es un novato. Los slammer o los kiddies son aquellos hackers que utilizan programas de terceros. Van a usar scripts creadas por hackers con mayores conocimientos tecnológicos y los van a aplicar para intentar romper nuestro sistema. Los crackers son hackers especializados en el robo de información bancaria. Crackers son hackers que se especializan en la ruptura de contraseñas, ¿vale? De los usuarios y contraseñas de acceso al sistema, pues en ese tipo. Vamos a encontrarnos con extorsionadores, son aquellos que se encargan de capturar información o capturar vídeos o imágenes comprometidas de la víctima y pedir dinero a cambio de liberar el ordenador, por ejemplo, un tipo de extorsionador es aquel que entra en un router, cambia la contraseña y exige dinero a cambio de la contraseña. También existen los defraudadores keep fraud. Ahora mismo mucha de la publicidad que se mueve en Internet se basa en que los clientes o los visitantes de las páginas hacen clic en los banners de publicidad. Los defraudadores utilizan redes de ordenadores, botnets, para conseguir el mayor número de clics sobre ciertos banners y enriquecerse. Una vez visto pues, los atacantes, cuáles son sus objetivos, sus conocimientos tecnológicos y demás, pasamos a qué amenazas representan para nuestros sistemas, ¿vale? Dentro de las amenazas las vamos a clasificar en internas y externas. Pues las humanas suelen basarse en explotar defectos o vulnerabilidades humanos, contraseñas débiles, ingeniería social, fraude, espionaje industrial. Después vamos a tener tecnológicas que van a ser amenazas internas, como por ejemplo pues, la manipulación de la configuración de sistemas de forma no autorizada, la gestión incorrecta de errores del sistema, de los logs, la configuración incorrecta del sistema. Y pues vamos a tener amenazas físicas, pues el uso de USB no autorizados, un mantenimiento inadecuado de los sistemas de alimentación interrumpida, picos de tensión. Dentro de las amenazas externas pues vamos a tener 4 grandes grupos: humanas, comunicaciones, software y físicas. Las humanas pues siempre son ingeniería social, chantajes, espionaje industrial. Las amenazas en comunicaciones son aquellas que van a tener lugar a través de la red, van a provenir de la red externa hacia la red interna de nuestra organización. Hablamos de spoofing, sniffing, ataques man in the middle, negación de servicio, etc. Vamos a tener también amenazas a nivel de software, a nivel de las aplicaciones que se ejecutan en los equipos locales. Vamos a hablar de rootkits, que son esos software que se oculta, esos malware que se oculta dentro de ficheros del sistema operativo. Vamos a hablar de malware, de programas maliciosos. Vamos a hablar de bots y botnets, de esas redes de ordenadores zombies, de mala programación que conlleva buffer overflows que pueden ser explotados por los atacantes. Y también vamos a tener amenazas físicas, que son casi siempre pues, de desastres naturales, incendios, cortocircuitos de luz, etc. Vamos a tener sabotaje. Vamos a hablar pues, de ataques terroristas, etc. De manera que las amenazas
Es decir, todas estas amenazas lo que suelen hacer es aprovecharse de las vulnerabilidades para crear riesgos que permiten pues, que la gente de la amenaza tenga éxito y puedan acceder a los recursos y a los sistemas críticos. Una vulnerabilidad es un punto débil en nuestro sistema, ¿vale? Puede deberse a una aplicación, a una configuración del sistema o a algunas circunstancias físicas en algún momento, etc. De manera que si no está solucionada, un intruso puede lograr acceso a ese equipo, aplicación a red y causar ciertos daños. Es decir, las amenazas van a explotar las vulnerabilidades existentes que no hemos detectado en este análisis de riesgos y para las que no existe un mecanismo de protección. Llamaremos exploit a un script, un programa, una tecnología o incluso pues, ciertos datos sensibles como puede ser un usuario y una contraseña o una tarjeta Smart Card que abre una puerta, que permiten a un atacante obtener ventaja de una vulnerabilidad. De manera que una amenaza es la probabilidad de que un agente pueda aprovecharse de una vulnerabilidad. Mientras que un ataque consiste en que un atacante, que es una amenaza para el sistema, logra explotar con éxito una vulnerabilidad del sistema. ¿Qué ocurre? Es decir, hemos hablado un poco de quién puede estar interesado en atacarnos, hemos hablado un poco de qué son las vulnerabilidades, es decir, en base a las amenazas pues tenemos diversas vulnerabilidades y vamos a abordar la tercera pregunta, que es ¿cuál es el impacto de un ataque? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, las consecuencias las vamos a agrupar en 4 grandes categorías. La primera y más importante es la reputación. Si, por ejemplo, un sistema de citas, como ha aparecido recientemente en la prensa, sufre un ataque en el cual se filtra toda la información de las personas de la red, pues evidentemente la imagen corporativa de la empresa se ve fuertemente dañada, afecta a las relaciones de confianza de los clientes y también a los proveedores. Otro ejemplo de confianza de reputación lo podemos ver, por ejemplo, a nivel de sistemas operativos. Siempre se ha dicho que los sistemas Linux son más seguros que otra familia como Windows, porque bueno, pues, se publicitan mucho más los ataques sobre la plataforma Windows sobre Linux. Cuando hablemos de los sistemas operativos veremos un portal que recoge las vulnerabilidades detectadas en los últimos años y veremos cómo este concepto en los últimos años no es tan cierto, pero sí que es cierto que bueno, pues la familia Microsoft siempre ha tenido pues, una mala prensa a nivel de seguridad. Otra consecuencia de un ataque puede ser consecuencias legales. En España, bueno, si habéis consultado en el material actualizado de la asignatura, veis, existe la Ley de Protección de Datos que obliga a todas las empresas a registrar los datos que tienen registrados. Cuando una empresa sufre un ataque y se muestra se filtra parte de la información protegida por esta ley, pues debe informar al servicio de registro de la LOPD, de manera que bueno, pues puede tener asociado sanciones de carácter civil, penal, administrativas o deontológicas. Otro ejemplo es, por ejemplo, el filtrado de información en el contexto de aplicaciones médicas. La información médica está muy protegida por la ley y puede tener sanciones civiles para la empresa si se demuestra que además la empresa no ha tomado las medidas de seguridad adecuadas. Como consecuencia casi de las 2 categorías anteriores, casi siempre tenemos una consecuencia económica. La mayoría de las empresas que utilizan los sistemas de infraestructuras de información suelen utilizarlas porque tienen una ventaja o les ofrece una ventaja competitiva económica. Si, por ejemplo, un portal de ventas cae durante 24 horas, durante esas 24 horas no se venden productos a través de esa plataforma, se pierden las ventas y eso reduce la inversión económica. Junto con esto, pues podemos tener otras consecuencias que pueden impactar en otros ámbitos que no suelen ser los que aparecerían en las otras categorías. Un ejemplo sería el ataque que sufrió Sony por la famosa película La entrevista, ¿vale? Que llevaba asociado un conflicto internacional entre Estados Unidos y Corea del Norte.
o puede ocurrir pues, por la filtración de correos en una institución pública, etcétera. Es decir, aparte de tener todas estas consecuencias de reputación legales y económicas, puede tener efectos colaterales desde el punto de vista político, institucional y gubernamental. De manera que hemos hablado un poco de las vulnerabilidades, hemos hablado un poco de los ataques, hemos hablado de las consecuencias. De manera que, ¿qué es un riesgo para nuestra organización? Pues un riesgo para nuestra organización va a venir determinado por la siguiente ecuación. Existen una serie de amenazas, existen una serie de vulnerabilidades en el sistema y conllevan unas consecuencias sobre los activos de nuestra empresa y sobre ciertos ámbitos o aspectos de la empresa. Es decir, un riesgo es la probabilidad de que una amenaza potencial se convierta en un ataque. Por ejemplo, para que tengamos un ataque tendríamos que tener pues, un agente del ataque, puede ser un incendio, un cibercriminal, un usuario que va a pretender, tiene un objetivo malicioso con respecto a la organización y va a intentar explotar ciertas vulnerabilidades, pues el uso de un USB externo contaminado con cierto malware, o va a intentar robar una contraseña apuntada en un POSIT, en un teclado, o va a buscar un fallo en el software porque tenemos los sistemas operativos desactualizados, o va a corromper una base de datos y carecemos de una copia de seguridad porque no hemos realizado copia de seguridad. Es decir, tenemos una serie de vulnerabilidades en el sistema que, combinados con un agente de amenaza, van a tener una serie de consecuencias. Es decir, estas consecuencias van a estar en los servicios de la empresa o en datos críticos de la empresa que van a conllevar pues, clientes enfadados porque no pueden acceder al servicio activo, gastos inesperados porque la recuperación de la información de los sistemas va a ser cara, va a haber que pagar una serie de indemnizaciones por la caída de los servicios que prestábamos a los clientes y además puede tener un impacto, pues, por ejemplo, en relaciones a negocios rotos. Es decir, en ese momento pues, a lo mejor se estaba negociando un contrato con una multinacional que decide retirar su apoyo a nuestra organización. Veamos un ejemplo, por ejemplo, como hablábamos antes, del caso de la entrevista, que es un caso en un ciberataque. Este ciberataque fue llevado a cabo por ciberactivistas relacionados con el país de Corea del Norte, es decir, aunque bueno, pues, no queda muy claro la implicación del gobierno norcoreano, sí que es cierto que bueno, pues, la amenaza era que Norcorea no quería que se estrenara esta película, que era una comedia en la cual pues, se hacía una parodia sobre la muerte del líder nacional de Corea del Norte. Este ataque comenzó con una amenaza inicial de estos ciberactivistas, contra Sony, diciendo que si estrenaban la película, bueno, pues tendrían graves consecuencias. Sony estrenó la película y, a través de un correo electrónico en el cual enviaron un malware que fue abierto por un usuario de la empresa, pudieron acceder a datos sensibles de la compañía. Estos datos sensibles de la compañía, que fueron los recursos amenazados, se publicaron a lo largo de diversos tiempos. Entonces, bueno, pues se vieron contratos, se publicaron películas que no estaban todavía estrenadas en el cine, guiones, etc. De manera que, bueno, pues el objetivo de este atacante era evitar el estreno de esta película. La vulnerabilidad que explotaron fue la posibilidad de abrir ficheros externos en formato CI en el correo electrónico interno de la empresa. Y bueno, pues los recursos o los activos dañados fueron los datos sensibles de la compañía. Si queréis saber más, os pongo el enlace de esta noticia, que es esta captura que tenéis en la parte de la derecha. Hemos visto quién nos amenaza, por qué nos amenaza, cómo nos amenazan y qué son las vulnerabilidades. Una vez que hemos visto un poco el contexto, lo que queremos saber es qué propiedades, es decir, cuando tenemos los recursos de la empresa, los recursos en sí, deseamos sobre estos recursos establecer una serie de propiedades.
las propiedades de seguridad más famosas o las que generalmente aplicamos son la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad indica que los datos sensibles no son accesibles para entidades no autorizadas. Estos datos o estos recursos activos, porque no solo son datos sensibles, sino también podemos hablar de servicios, no son visibles o no pueden ser leídos por las personas que no han sido autorizados. Los principales mecanismos de confidencialidad son el cifrado. La integridad dice que los recursos, en este caso datos o servicios, solo pueden ser modificados o escritos por entidades autorizadas, mientras que en el primer caso es leerlos, utilizarlos. La integridad dice que solo pueden ser modificados o escritos por entidades autorizadas. La disponibilidad, lo que nos establece es que esos recursos, esos servicios, solo están accesibles para las entidades autorizadas. Estas tres propiedades que vamos a encontrar constantemente a través de la seguridad y que son propiedades que se añaden al análisis de riesgos, es decir, yo tengo esta base de datos y creo garantizar la confidencialidad y la integridad de estos datos, ¿vale? Porque hay una serie de amenazas a su integridad y a su confidencialidad. Se conoce como CIA en la bibliografía, y además se suelen añadir otras propiedades deseables como la autenticación, que es verificar que una entidad es quien dice ser o que la información contenida en un documento o mensaje en la red pertenece a quien dice ser su propietario. Y el no repudio, que permite comprobar la participación de las partes en la comunicación. El no repudio se subdivide en dos categorías, que es no repudio en el origen y no repudio en el destino. No repudio en el origen es que la entidad que ha enviado una información no puede negar que ha sido ella quien la ha enviado, y no repudio en el destino es que el receptor de una información no puede negar que ha recibido, que es el receptor de esa información, ¿vale? De manera que si volvemos a ver ese problema de la seguridad que veíamos al principio, lo que vamos a ver es que una empresa tiene una serie de sistemas y recursos críticos, ¿vale?, sobre los que queremos determinar una serie de requisitos que vamos a intentar cumplir con una serie de defensas y controles. Estos requisitos se ven amenazados por una serie de riesgos. Un riesgo va a ser la combinación de unas amenazas, es decir, la probabilidad de que un ataque tenga éxito realizado por un atacante con una serie de condiciones que van a intentar explotar una serie de vulnerabilidades que existen en nuestro sistema informático y que pueden permitir acceder a los recursos, ¿vale? Esta probabilidad de que estas amenazas pasen de amenazas a un ataque es la constante. Es decir, un ataque es una amenaza real sobre una vulnerabilidad que explota, que permite incumplir alguno de los requisitos de seguridad de alguno de los recursos y sistemas críticos, ¿vale? Un riesgo es la probabilidad de que esa amenaza se convierta en ataque, ¿vale? Mientras que una amenaza es qué potencial cómo podemos explotar una vulnerabilidad. Una vez que conocemos la seguridad informática tiene diversos ámbitos, ¿vale? Podemos hablar de seguridad personal para aquella seguridad que afecta a los empleados, proveedores y subcontratados de una organización. La seguridad personal se trabaja mediante la formación en seguridad de todos los implicados con un sistema de información y la monitorización y el seguimiento de las políticas por parte del personal. Es decir, si por ejemplo se pide que el personal no use USBs en los equipos, debe haber algún mecanismo para detectar quién está o no usando esos USBs. Además de que, por ejemplo, formar al personal para que cuando se utilicen contraseñas sean contraseñas lo más seguras posibles. Otro ámbito de la seguridad es la seguridad a nivel físico. Es decir, estamos hablando de la seguridad a nivel tangible, con circuitos de videovigilancia, puertas con códigos de acceso y tarjetas inteligentes, sistemas biométricos de acceso a los sistemas, una seguridad una seguridad clásica. También la seguridad informática afecta a la seguridad software. Vamos a hablar de aplicaciones y sistemas operativos, de programación segura de las aplicaciones, de uso seguro y instalación de aplicaciones, de configuración correcta de sistemas operativos. Y un constante
actualización. Y por último vamos a hablar de la seguridad de las comunicaciones. Hoy en día vivimos prácticamente en Internet y las redes se han convertido en un elemento fundamental de la seguridad. Este ámbito de la seguridad trabaja con protocolos seguros, con dispositivos protegidos en la red, con firewalls, con detectores de intrusos, con prevención de intrusiones. De manera que todos estos ámbitos de seguridad lo que van a intentar es mitigar esas posibles amenazas mediante controles. Llamaremos control a las medidas que vamos a utilizar para evitar, en cierto modo, mitigar un ataque. Los controles los vamos a dividir en tres grandes bloques. Por un lado, tecnológicos. Es todo el hardware o software que va a prevenir o mitigar ataques de equipos. Esos firewalls, antivirus, sistemas biométricos que hablábamos antes. Van a tener controles físicos que van a restringir, monitorizar o acceso a recursos o áreas físicas, es decir, cámaras de seguridad, cerrojos inteligentes, guardas de seguridad, etc. Y vamos a tener controles administrativos, es decir, va a existir dentro de la empresa una normativa de seguridad que luego se va a comprobar si se cumple mediante auditorías, mediante la formación de empleo, mientras contratos de regulación de los empleados, etc. La mayoría de los controles nos van a permitir defendernos contra las amenazas. Dentro de las posibles orientaciones o estrategias de defensa que podemos optar, tenemos 4. La primera es la prevención, que es evitar todas las amenazas posibles. Un ejemplo claro de mecanismo de defensa de prevención es un firewall. No siempre el coste de prevenir una amenaza es posible o abordable. En ese caso vamos a utilizar el resto de las estrategias de defensa, es decir, vamos a usar estrategias de detección que van a estar constantemente monitorizando el sistema para ver en qué momento se ha producido un ataque e intentar controlarlo lo antes posible. Además, en el momento que nosotros hacemos una política o que analizamos el riesgo de una organización, puede existir un conjunto de vulnerabilidades conocidas, pero existirá otro conjunto de vulnerabilidades que no son conocidas, que son totalmente desconocidas, que son las vulnerabilidades del día cero. De manera que tenemos que estar preparados para intentar detectarlas lo antes posible. Tras detectar las amenazas, hemos de establecer planes de respuesta. ¿Qué ocurre cuando tenemos un ataque? Ese ataque, por ejemplo, ¿qué hacemos? Cerramos puertos, bloqueamos transacciones, dirigimos todo el tráfico a un servidor seguro, tenemos alta disponibilidad, servidores espejos, mecanismos de aislamiento en la red, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez que hemos detenido y hemos mitigado en tiempo real el ataque en la medida de lo posible, ¿cómo reparamos y recuperamos el sistema? Es decir, una vez que ya tenemos un ataque, vamos a deshacer las consecuencias del ataque y vamos a ver cómo se ha producido para evitar que suceda de nuevo. En este caso vamos a hablar de análisis forense, vamos a hablar de auditorías. Todo esto, ¿cómo los plasmamos? Es decir, todo este análisis de riesgo, todo esto de hemos detectado estos recursos que son importantes para la empresa, hemos detectado estas amenazas, hemos detectado este riesgo lo vamos a controlar, con esta serie de controles. ¿Cómo lo vamos a expresar? Bueno, pues lo vamos a expresar mediante el programa de la seguridad. El programa de la seguridad se compone de políticas, estándares, procedimientos y guías. Y todos ellos van a tener que seguir, además, la legislación vigente que nos afecta. Una política es una declaración a alto nivel de los requisitos de seguridad de los sistemas informáticos. Es decir, una vez que conozco estos recursos, que sé qué propiedades de seguridad quiero sobre estos recursos y cómo estas propiedades se ven amenazadas, las vamos a plasmar en una política. Estas políticas se van a especificar en estándares dentro de la empresa, que nos van a decir cómo configurar los dispositivos, cómo instalar y configurar aplicaciones software, cómo utilizar los sistemas informáticos y otros recursos. Es decir, nos van a dar una guía a alto nivel. Para cada uno de estos elementos vamos a establecer instrucciones paso a paso de cada una de las tareas establecidas por los estándares. Estas guías paso a paso, que van a estar dedicadas a una serie de usuarios concretos del sistema, se van a llamar procedimientos. Y por último vamos a incluir una serie de guías. Vamos a ofrecer consejo a nuestros usuarios y a nuestros administradores
sobre la meta de seguridad. ¿Qué es lo que nos planteamos? Buenas prácticas. Estas buenas prácticas no van a ser obligatorias, pero sí que van a ser sugerencias. Es decir, por ejemplo, una política debe ser que el acceso a los sistemas debe ser confiable y debe garantizar la autenticación. Como estándar, vamos a decir que todos los sistemas deben tener un sistema de acceso basado en usuario y contraseña. El procedimiento, ¿vale?, va a establecer paso por paso cómo registramos los usuarios y cómo se crean esos usuarios, cómo se pueden registrar, dónde está el formulario, qué datos recogen, etcétera. Cómo se dan de alta, hay que enviar un correo al administrador, el administrador manda una ficha, el usuario rellena esta ficha, la recoge el usuario, lo da de alta en la base de datos de usuario y después puede acceder a través de un programa. Y la guía, por ejemplo, en este caso sería una recomendación de cómo crear contraseñas seguras. De manera que para construir todo eso, políticas, procedimientos, estándares, vamos a crear el ciclo del programa de seguridad. Este ciclo va a empezar siempre con el análisis de riesgo, que es lo que hemos hablado a lo largo de toda esta presentación. A partir de que sabemos qué recursos están en riesgo, qué propiedades deseamos, vamos a hacer una planificación y arquitectura, es decir, vamos a determinar qué controles son los más adecuados para garantizar la seguridad y establecer pues los primeros principios de la política. Acordaros que los controles no solo son aplicaciones que vamos a poner en marcha, sino también son procedimientos o planes para controlar ciertas circunstancias que se van a tener que ejecutar en ciertos momentos. Cuando ya hemos planificado y hemos diseñado todos los controles de seguridad, vamos a hacer el análisis gap, es decir, vamos a ver qué medidas de seguridad existen ya en la empresa y qué medidas de seguridad deseamos que tenga la empresa. Cuando hacemos una planificación y arquitectura podemos ser muy ambiciosos y todas las medidas no puedan aplicarse directamente sobre la empresa. Entonces vamos a tener que elegir cuáles se aplican en esta iteración del ciclo y cuáles se relegan para, pues en un momento futuro tenemos una mejora bonanza y podemos aplicarlos. Una vez que se elige qué existe, se mantiene, qué se va a quitar y qué nuevos controles se van a agregar, se integra en el sistema. En ocasiones van a ser productos que vamos a tener que instalar y en ocasiones vamos a tener que desarrollar pequeños scripts que van a hacer integración entre diferentes sistemas. Una vez integrado, se va a poner en marcha el sistema, se va a operar la organización con estas medidas de seguridad y a lo largo de toda esta vida vamos a tener tareas de monitorización y análisis forense, es decir, vamos a tener auditorías constantes que van a estar buscando si se ha producido algún ataque en el sistema y en caso de que se haya producido, cómo lo respondemos, cómo lo analizamos. Y además vamos a tener tareas de cumplimiento legal y auditoría. Las auditorías no solo van a ser internas, no solo van a ser realizadas por el Departamento de Seguridad, sino que en ocasiones, para cumplir con la normativa, vamos a necesitar que nos auditen desde fuera. En algún momento, porque es innegable que el avance de la tecnología, vamos a tener alguna situación de crisis que nos va a obligar a replantearnos que han aparecido nuevas vulnerabilidades, o bien porque el negocio ha cambiado y el sistema informático ha cambiado con él y aparecen nuevos recursos interesantes y nuevas propiedades afectadas por la seguridad, o bien porque hemos sufrido una amenaza y tenemos que analizar, hemos sufrido un ataque, y tenemos que analizar este ataque, de dónde ha surgido, cómo podemos prevenirlo y si son necesarios nuevos controles de seguridad. Para ayudarnos en definir el programa de seguridad existen multitud de estándares. Entre ellos, mencionar a 3 de los más famosos. Por un lado está la familia de estándares ISO 27000. El 27001 es el estándar que determina cómo crear el programa de seguridad, el análisis de riesgos, mientras que el 27002 es aquel que especifica todos estos controles de los que hemos hablado de seguridad. También existen otros estándares como el 27005 para cuestiones de auditoría y seguimiento. La familia de estándares ISO 27000 se basa en una filosofía de planifica, haz, comprueba y ajusta. Es decir, realiza el análisis de riesgos, crea una arquitectura, una serie de controles, ponlos en marcha, hazlo, comprueba cómo funcionan estos controles y ajustalos. Otro framework de seguridad famoso es el NIST, el National Institute of Standards of Technology. Proporciona siempre un conjunto de publicaciones especiales para ayudar a la industria, al gobierno y a las organizaciones académicas
a seguir buenas prácticas. En concreto, para ciberseguridad existe una serie 800 que están orientadas a la seguridad. Tenían guías, por ejemplo, de seguridad cloud, de seguridad móvil, de seguridad en redes inalámbricas, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer framework es el Cerwood Applied Business Security Architecture, CAPSA. Básicamente se diferencia, mientras que los anteriores son recomendaciones, CAPSA es una arquitectura. Es una arquitectura que parte de la arquitectura de negocio de nuestra empresa y lo que intenta es integrar la seguridad dentro de todos esos procesos de negocio. Si queréis más información sobre SAPSA, ahí tenéis el enlace. Por último, como siempre, cuando creamos una política de seguridad, debemos tener, o cuando queremos hacer el análisis de riesgo y poner en marcha un programa de seguridad, hay ciertos principios que van a gobernarnos siempre. Primero es economía de mecanismos. Cuanto más sencillos sean los controles, cuanto menos complejos sean, más sencillo va a ser la monitorización y más sencillo va a ser detectar qué está funcionando y qué no está funcionando. Con economía de mecanismos significa que usemos los mínimos necesarios, no que no usemos, sino que usemos los mínimos necesarios. Si tenemos un firewall, que lo coloquemos de forma estratégica para que funcione correctamente, en vez de ser necesario que tengamos 15 firewalls en la red, por ejemplo. Otro principio es el diseño abierto. La seguridad por ocultación es aquella seguridad que funciona porque no se conocen los mecanismos de seguridad. A la larga, este principio es muy negativo porque despierta gran cantidad de curiosidad y nos encontramos ya no solo con los hackers con intenciones ocultas, sino con intenciones malignas, sino que también nos encontramos que parte de esos hackers white hat siente curiosidad por saber cómo funciona el sistema y nuestro sistema se ve constantemente analizado. Es mucho mejor un diseño abierto, público y conocido, que además nos va a garantizar que en caso de que exista alguna vulnerabilidad se detecte antes. Otro principio de seguridad es la política por defecto de negociación, es decir, por defecto el acceso a los recursos y a los sistemas se niega, se bloquea, hasta que no sea realmente necesario, es decir, hasta última instancia y hasta último instante no se da acceso a los recursos y a los sistemas a los usuarios que pidan. No se da acceso porque sí a todo el mundo, sino que cuando una persona tiene que trabajar, por ejemplo, en una base de datos, se le da acceso el día que empieza a trabajar en esa base de datos. El principio de último privilegio es otorgar el mínimo privilegio posible a un usuario para que pueda realizar su trabajo. Además, este principio evita, o lo que se intenta es evitar un administrador todopoderoso que tiene privilegios para todo y que puede abusar de su posición de poder. De manera que utilicemos los mínimos privilegios posibles y asignemos los mínimos privilegios posibles a nuestros usuarios. Mediación completa. El sistema debe estar completamente monitorizado por el programa de seguridad. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder detectar de forma rápida los ataques posibles. De manera que cualquier acceso a cualquier recurso o activo importante debe pasar por este monitor de seguridad. Si los accesos no fueran monitorizados, se saltara este monitor de seguridad, no sabríamos si los accesos son legítimos o estamos sufriendo un ataque. Y luego está aceptación psicológica, es decir, necesitamos que nuestros usuarios del sistema informático que estamos protegiendo se involucren en la política de seguridad y debemos formarlos para que tengan en cuenta esta política de seguridad. Deben ser conscientes de que existe y de cómo se aplica. Lo que no se puede esperar es un comportamiento de los usuarios para lo que no están preparados. Es decir, no podemos esperar que los usuarios, por ejemplo, creen contraseñas seguras si no les damos una serie de directrices. Aunque sea una regla muy básica y todo el mundo piensa que esto todo el mundo lo conoce, debemos no darlo por supuesto y formar a nuestros usuarios de la mejor manera posible y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el programa de seguridad de nuestra empresa. Muchas gracias por vuestra atención durante esta lectura y espero que os sea útil en el curso. Un saludo.